Bienvenidos al martes de Derecho Procesal, es un gusto saludarlos. El día de hoy concluiremos con el tema relativo a los elementos que debe de reunir la demanda del procedimiento ordinario laboral. Continuamos con la lectura del artículo 872 de la Ley Federal de Trabajo en el último aspecto que dejamos pendiente, que sería el siguiente: los documentos que acrediten la personalidad de su representante conforme al artículo 692 de la Ley Federal de Trabajo. Y para ello nos vamos a remitir a ese precepto legal. En este momento es importante destacar lo siguiente. Como les había comentado previamente, dentro de los requisitos que debe de reunir la demanda es que se elabore por escrito y se encuentre firmada por la persona que la promueve. Bajo ese tenor, atendiendo a las tecnologías actuales, la demanda se puede formular por escrito a través de un documento que se firme de manera autógrafa, o bien mediante un escrito electrónico que se presente en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, que contenga una firma electrónica con evidencia criptográfica con la cual se demuestre que efectivamente esa persona tiene esa voluntad de promover el juicio. Bien, ahora, el trabajador puede promover la demanda por sí mismo, es decir, por propio derecho, o bien hacerlo por conducto de algún apoderado. Y eso es lo que vamos a aclarar en este momento. Hablaremos del primer supuesto relativo a si el trabajador promueve por sí mismo la demanda, entonces, ¿qué documentos debe de acompañar en cuanto a este requisito previsto en el artículo 872 en relación con el 692? Dice: los abogados o asesores de las partes, sean o no apoderados, deberán acreditar ser abogados o licenciados en Derecho con cédula profesional. ¿Qué significa? Que si yo promuevo una demanda por propio derecho como trabajador, debo de designar a un abogado que me asesore jurídicamente en ese procedimiento, quien deberá de acompañar a la demanda los datos correspondientes a su título y cédula profesional. Ahora, si en lugar de promoverla por propio derecho, le pido a mi apoderado que él firme esa demanda y continúe con el juicio como corresponda, entonces esa persona deberá de acreditar que efectivamente es apoderado. Y eso lo puede hacer de la siguiente manera. Dice el artículo 692. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el tribunal. En cuanto a esta porción normativa, también se destaca lo siguiente. ¿Qué acto jurídico se encuentra contenido en esa escritura pública o en esa carta poder? Un mandato judicial. Contrato que se rige a través de las reglas previstas por la legislación civil correspondiente. Tratándose de la escritura pública, ese contrato se celebra ante un notario público, quien da fe de su celebración. Conforme a la legislación, reitero, con la que se celebre ese mandato, es decir, el Código Civil Federal, el Código Civil del Estado de Jalisco, del Estado de Hidalgo o cualquier otro. Y la carta poder, considero yo, y me gusta nombrarla de esa manera, contiene un mandato judicial simplificado, a través del cual esa persona otorga ese poder a ese apoderado, a ese abogado, ante dos testigos, para que pueda representarlo en el juicio. Ahora es importante destacar lo siguiente. El artículo 692, fracción primera, únicamente dispone que esa carta poder deberá de estar firmada por el otorgante ante dos testigos. Pero desde mi perspectiva, y creo que ustedes de igual manera encontrarán esa misma lógica, que también tiene que estar firmada por la persona que acepta ese mandato. ¿Por qué? Porque todo acto jurídico, dentro de los elementos de existencia que debe de reunir, es otorgar el consentimiento. Entonces, si una persona no está otorgando ese consentimiento y no existe algún signo gráfico con el cual se desprenda su voluntad de que está aceptando ese mandato judicial simplificado contenido en esa carta poder, entonces considero que no debe de dársele el valor correspondiente para tener por acreditado ese mandato. Entonces, recuerden que la carta poder no solamente debe de estar firmada por el otorgante ante dos testigos, sino que atendiendo los elementos de existencia de todo acto jurídico también tiene que estar firmada por la persona que acepta ese mandato. Y hago esa aclaración porque continúa existiendo mucha resistencia en este nuevo sistema de justicia laboral en cuanto a no firmar esa carta poder
por parte de esos abogados que están aceptando el mandato judicial por parte del actor. Y es importante que eso se cumpla, en primer término, reitero, por el elemento de existencia de ese mandato judicial. Y en segundo momento, porque desde luego el órgano jurisdiccional puede emitir algún acto de manera directa en contra de ese apoderado, quien deberá de asumir la responsabilidad de todos esos actos que esté realizando a nombre de el trabajador. Por eso es importante que quede precisamente establecido que ese abogado sí está aceptando ese mandato y que se está asumiendo la responsabilidad de la representación legal de esa persona durante ese procedimiento. Bien, entonces ya hablamos en un primer término de que la demanda se puede promover por propio derecho por parte del trabajador, firmarla él mismo, pero sí debe de designar a un asesor jurídico que lleve esa representación jurídica en todo el procedimiento. O bien, puede promover de manera directa la demanda del apoderado y deberá de acreditar que efectivamente se le otorgó ese mandato judicial a través de una escritura pública o una carta poder simplificada como se indica en el artículo 692. Ahora, esto guarda relación también con lo dispuesto por el numeral 685 bis de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí me voy a detener. Tradicionalmente, en el anterior sistema de justicia laboral, se permitía que el trabajador estuviera siendo representado en un procedimiento por una persona que no era abogado. Eso ya cambió. En el nuevo sistema de justicia laboral se debe de garantizar el derecho a una debida defensa de ambas partes, en este caso de manera particular de la parte trabajadora. Y para eso se introdujo el artículo 685 bis, el cual establece expresamente lo siguiente. Las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa y representación. En consecuencia, podrán estar asistidos por un apoderado legal quien deberá de ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. Y me adelanto, de una vez les voy a leer esta parte. Cuando el tribunal advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, prevendrá la parte afectada para que designe otro. ¿Qué significa esto? Los tribunales laborales tenemos la obligación de garantizar el derecho a una debida defensa tanto al trabajador como al patrón. Si el tribunal incluso advierte que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica de ese profesionista, debe de revocarlo. ¿Por qué? Porque dentro de esos vicios que existían en el anterior sistema de justicia laboral, no solo era una actuación no completamente correcta o por parte de la autoridad, sino que también los juicios no eran llevados a cabo, las partes no estaban siendo representadas por verdaderos abogados que tuvieran conocimientos especializados en la materia. Por eso es que se introdujo esta porción normativa con la finalidad de que existieran operadores jurídicos especializados en el derecho laboral que desde luego fuesen abogados con título y cédula profesional. Entonces, cambió el paradigma en cuanto a la representación de las personas en el procedimiento laboral y entonces, aun cuando tú no promuevas la demanda por un apoderado, obligatoriamente debes de designar a un asesor legal que te represente en todo el procedimiento, quien deberá de ser un profesionista titulado con cédula profesional que lo acredite legalmente para ejercer la licenciatura en Derecho. Y eso resulta fundamental porque los cambios en la sociedad no se generan únicamente por parte de los juzgadores, sino también por todos los operadores jurídicos que participan en ese sistema. Un juzgador desde luego debe ser firme en sus convicciones y en sus principios y mantener sus resoluciones para dar cumplimiento a esas circunstancias que considera que son necesarias para tener un cambio social y un cambio de mentalidad, en este caso en el nuevo sistema de justicia laboral. Pero por otro lado, es importante que también esas personas que pretendan participar como representantes de las partes en los juicios se comprometan también a ser no solamente abogados titulados con cédula profesional como lo exige este precepto legal, sino de igual manera a estar comprometidos
a ser profesionistas técnicos en la materia con conocimientos especializados. ¿Por qué? Porque este precepto legal indica que si evidencian una incapacidad manifiesta y sistemática dentro del juicio, entonces se les revocará. Por eso es importante que haya yo destacado esta porción normativa, porque con ello queda claro que las partes obligatoriamente tienen que estar asesoradas por un abogado en todas las etapas del procedimiento. Si eso no sucede, entonces el juicio no puede continuar. Y aquí es donde yo les hablaba que todavía la caducidad puede encontrar vigencia en el nuevo sistema de justicia laboral, porque pongamos un ejemplo. Si durante la audiencia de juicio se declara la incapacidad técnica del apoderado que está asistiendo a la parte actora, entonces no se podrá continuar con la sustanciación de esa diligencia, precisamente porque el actor tiene que estar representado legalmente en todas las etapas del juicio. Y desde luego se tendrá que actuar en términos de este artículo, previniéndolo para que designe otro apoderado, pero en caso de que no lo realice y además manifieste expresamente que no es su deseo ser representado por un defensor de oficio, entonces ese juicio podría quedar detenido porque se requiere indefectiblemente la actuación de la parte trabajadora para continuar con el procedimiento. Entonces, regresemos al tema original de esta clase, que sería esos documentos que se tienen que anexar al escrito de demanda para acreditar la calidad de abogados de los asesores jurídicos que vas a tener en el juicio, o bien la calidad de apoderados de las personas que están promoviendo a tu nombre desde un principio. Entonces, esos documentos son los que se tienen que anexar, proporcionando los datos correspondientes para que el tribunal pueda verificarlos, desde luego, en las páginas de internet correspondientes de la Dirección General de Profesiones o algún otro elemento de convicción que tenga de manera plena para corroborar que efectivamente esas personas son abogados. Bien, pues ese es el tema con el cual concluimos los requisitos que debe de contener la demanda del procedimiento ordinario laboral, y nos vemos a la siguiente. Difundamos juntos la cultura jurídica.